Vale, pues a mí pregúntame. Muy buenas y bienvenidos a La Voz Docente. Un programa que realizamos alumnas y alumnos de la Facultad de Educación dirigido a toda la comunidad educativa. Nuestro programa está formado por Antonio Gómez, Javier Roca, Irene Pomares, Daniel Pérez, Irene Ferriz, Irene Tremiño y una servidora, Elena Ruiz. Un espacio donde habrá entrevistas, noticias, tiempo de opinión, novedades. Un espacio que esperamos os guste a todos. Bueno, y comenzamos con, como siempre, nuestra sección de noticias. Bueno, hoy iba a estar con nosotros Rocío, que es profe de didáctica de la lengua y la literatura en la Facultad de Educación, pero está malita y no ha podido venir. Así que desde aquí le mandamos un abrazo, que se mejore, que se cuide, porque es importante. Y para el próximo vienes. Y a ver si viene para el próximo, que el próximo va a ser un programa muy especial, porque es el último. O sea, este es el penúltimo programa de la temporada y el siguiente ya el último. Y bueno, vamos a empezar con nuestra sección de noticias. Y tenemos por ahí una noticia muy interesante, ¿verdad, Antonio? Sí, un tema transversal, como es la educación en valores y la educación emocional, sobre todo, pues en Canarias va a ser la primera comunidad autónoma que hace obligatoria la educación emocional en los colegios. Los alumnos de primero a cuarto de primaria reciben menos horas de matemáticas y lengua, es decir, se arañan esas horas para preparar una evaluación de nuevas competencias emocionales. ¿Qué os parece esto? A mí me parece muy interesante porque yo creo que si consigues un ambiente bueno en el aula, al final lo que trabajes de matemáticas o de lengua va a ser mucho más efectivo, aunque sean menos horas. Entonces, si la educación emocional sirve para que ellos se sientan mejor consigo mismos, con sus compañeros y en general en el colegio, pues va a mejorar su aprendizaje, aunque pierdan horas de matemáticas, lengua o ciencias. Además, siempre le damos mucha importancia a las matemáticas y a la lengua. Lo que pasa es que luego cuando los niños llegan a otras edades, ya como la adolescencia, y tienen un montón de problemas, no saben cómo manejar sus emociones, y sí, vale, tú tienes un montón de contenidos de lengua y matemáticas que luego al final olvidas. O sea, es muy importante estudiarlos, pero tienen tal cantidad de contenidos que luego realmente no les son útiles y no saben manejar sus emociones, que es lo importante. Claro, y parece interesante lo que remarca en la noticia una directora del cole de La Palma, de la isla de La Palma, que dice: ha cambiado el clima en el aula. Ahora se lo piensan mucho más antes de insultar a un compañero o juzgarle, y han perdido el miedo a decir que se sienten tristes y buscan soluciones. Esto me parece súper importante dentro del aula. Sí, también porque eso, como bien decía Irene, que quizás estás centrando más en crear a una persona más que a una máquina que sabe un montón de conocimientos, claro, sino hacer una personita hecha y derecha que sepa gestionarse ella sola. No solo la información que le damos para que sepa hacer el problema de matemáticas que toque, sino que si estoy mal o lo que sea, pues no me va a afectar a la hora del estudio, no me va a afectar a la hora de hablar con mis amigos, porque si estoy triste puedo hacer las cosas igualmente bien, no me voy a bloquear. Entonces también ganas por ese lado de la educación, creo. Pues sí. Y tenemos otra noticia por aquí, Irene. Sí, pues se titula El final de tomar apuntes a mano. Bueno, básicamente nos cuenta que se ha desarrollado una nueva app que está pensada para ayudar a los alumnos pues que presentan algún tipo de discapacidad, pues motriz, auditiva o dislexia misma. Y lo que permite esta app es transcribir todo lo que se va diciendo, la voz del maestro, y así pues facilitarles a ellos ese acceso a los apuntes y a toda la información que se dice. ¿Qué creéis? Interesante, ¿no? ¿Vosotros la utilizaríais, aunque no tengan...? Yo creo que en parte sí, porque en clase a veces se ponen ahí a hablar y es un poco... No, y realmente vamos a clase para atender y para que nos expliquen lo que estamos viendo, no para copiar. Si yo estoy copiando no estoy atendiendo lo que me están diciendo. Y realmente tomar apuntes a mano, ¿cómo tomáis apuntes vosotros? Porque yo, mal, desde que entré al orden... Hombre, ha hecho pregunta, yo contesto. Vale. A ver, yo sé no que... Tiempo. Dani, yo sé que tú usas el papel siempre. Y mucho Antonio papel. casi que también.
¿Yo? Bueno, No, tú, es verdad, tú Antonio llevas es tu el tablet, señor tu tablet, tablet. tu tablet. Millennial. Millennial. Totalmente, ya. Y está Javi, muy por metido. ejemplo, que no está aquí. Hola, Javi. Está en su casa, tranquilo. sí, Espero que nos está- estés escuchando. Javi toma mano casi siempre. Sí. también. Sí. Pero Javi es yo, de por los míos. ejemplo, siempre tomo a ordenador. Yo desde que conocí el mundo ordenador ya papel, adiós. Yo también. Yo voy intercalando. Pero porque si no, no me da tiempo a coger. Claro, apuntes es de que es todo. imposible, no No puedo. puedo estar a todo. Entonces, Bueno, y tenemos otra noticia de Educación 3.0, que la Sí. verdad es que es muy guay. Tenemos una noticia de Educación 3.0, que es una revista educativa que quien no la conozca la recomiendo, porque está muy chula y dan un montón de recursos. Y bueno, esta noticia es del 2 de abril y dice, ¿sabías que en el mercado aprendes matemáticas, lengua y sociales? ¿Qué es esto, Dani? Pues esto es una propuesta que, por ejemplo, en la noticia rezaba que se hizo en el Colegio Ángel de la Guardia, en Alicante, ¿vale? Y que lo que hacían era llevarse a los alumnos a diferentes mercados, el barrio sobre todo, no a los típicos mercadonas o cadenas de una misma, el hacendado o lo que fuera, sino al del Hacendado barrio. en Mercadona. Bueno, sí, vale, quería reiterarlo, Supermercado. ¿vale? Sí, sí. Puedo diferenciarlo. Van a los sitios de mercado, puede ser charcuterías, puede ser cosas del barrio para ver cómo se gestiona el dinero, cómo se puede pedir un pollo, puedes pedirlo a lo mejor por fracciones, puedes pedir un cuarto de muslo de pollo, por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué concepto es ese? Imagínate, es un ejemplo, a lo mejor no lo hacéis así vosotros, pero puedes trabajar esos mismos recursos de matemáticas que quizás estás hablando de porciones en una pizza imaginaria en el colegio y luego puedes estar en el propio mercado hablando de que quieres una tarta, coger el cacho de tarta y luego te lo vas a comer. Entonces, pues, es mejor para el niño porque dice, me interesa saber cuántas porciones me voy a comer. Si es lo mismo 2/4 que 4/8. Claro, ¿Sabes? sí, Entonces, al a lo mejor final. dices, es lo mismo. Al final es aprendizaje en una situación real que ellos se van a encontrar en el día a día. Sí. Y que no es solo matemáticas, también en lengua, que lo están haciendo. O sea, están Sí, la hablando. realidad, comunicación, claro. Sí. Eso que nos decían siempre de hablar se aprende hablando, que nos lo Sí, decía Rovira sí. el año pasado. Es verdad. Y dentro de un contexto, y entonces esto es ideal. Claro, acercar ese conocimiento para que no piensen, ¿y esto para qué? Porque yo creo que todos lo hemos pensado en algún momento y decir, sí, pero ¿y esto ahora para qué lo quiero saber? Claro. Entonces es acercárselo. Luego la cultura de tu zona, ¿no? Del mercado central de Alicante, el mercado de Claro. tu barrio. Te ayuda a conocer también sitios que a lo mejor no irías normalmente. Claro. Y que pues te ayuda a las Muy relaciones interesante. sociales, sobre Claro. todo. El no perder, perder la vergüenza de, oye, pues quiero esto. ¿Y por qué? No. Es que siempre lo pide mi mamá. Eso Yo, es verdad. yo no digo nada. Es importante. Entonces, claro, eso. eso es muy importante. Es importante porque yo creo que de pequeños todos hemos tenido vergüenza de... Sí, a mí me daba pánico tener... Pide tú, no, qué vergüenza, por favor, me muero. Claro. Yo tengo amigas que les da, o sea que hasta ya bien mayores les daba vergüenza y tenía que pedir yo y era como... Yo creo que yo ahí he hecho una involución, ¿eh? Yo era al revés, yo de pequeña, yo iba a los sitios y pedía yo. Y luego, conforme fui creciendo, yo creo que el sentido ese de la vergüenza y del ridículo, y ya era Obvio. imposible, ya ni la cuenta ni pedir nada. Y yo no, yo Uy, no. por Dios. Sí, sí, uy. Eso hay que trabajarlo. Y- Hay que trabajarlo. No puede ser. Poco a poco. Y estoy luego progresando. también dice que se trabajan las ciencias sociales. Y pone, Mm. un ejemplo de ello es el aprendizaje de la denominación de origen de los productos como la carne de Galicia, la leche asturiana, el queso manchego, la miel de Alcarria, la merluza del Cantábrico, el jamón de Teruel o las naranjas valencianas. Vamos A mí a esto me Teruel. encanta. Sí, Esto es eso a cultura. mí me gusta. Toda la Porque una de geografía. las cosas que hay en España muy buenas es la gastronomía. Sí. Eso es Hay que verdad. Eso es verdad, ¿para qué vamos a Pues sí. engañarnos? Bueno, en la asignatura de ciencias experimentales también estuvimos viendo lo del peso, los litros y demás, que también se trabaja. O sea Claro. que al final trabajas todo de forma transversal con una excursión al mercado. Y contextualizado, que es lo más importante y lo que menos hacemos. Es esto porque está guay. ¿Por qué? Porque está guay. Eso sería la mitad de los resúmenes que tenemos de justificación de nuestros Vale, trabajos. Lo vamos a hacer cuando seamos maestros. Vamos a ir al mercado. Venga. Bueno, la última noticia. Irene. Vale, pues la última noticia se titula así: las autoras españolas de literatura infantil conquistan el mercado internacional. Y pues básicamente nos lo dice el título, ¿vale? Porque muchas escritoras de literatura infantil, como por ejemplo Gemma Merino, Julia Sardá y muchas más, que son muchísimas, han llegado del mercado internacional directamente en editoriales internacionales, que es muy difícil. Y pues se está llenando el mercado de libros, sobre todo ilustrados, cuentos para niños, de escritoras españolas. Y ya está, básicamente. Pues ¿Qué me os parece? O sea, me parece genial. Y, o sea, yo creo que se está dando en los últimos años mucha visibilidad a los libros de autoría femenina. Mm. Porque además, no sé si lo sabíais, pero por ejemplo en mi cole creo que tienen obligación de comprar un porcentaje de libros para la biblioteca que sean de autoría femenina. ¿Sí? Claro, yo creo que no se le está visibilizando, sino que se le está quitando la invisibilización que ha tenido tantos años. Exacto.
Y yo, por ejemplo, en mi colegio, este año la Semana Cultural ha sido sobre poetas femeninas, Gloria Fuertes, para Sí, castellano, hombre, buenísimo. y Joana Raspall, para valenciano, o sea, así utilizando los dos idiomas. Y sí, yo creo que últimamente también se está fomentando más, porque hay que compensar toda la historia. Pues sí. Bueno, vamos a seguir hablando también ahora de literatura en la siguiente sección. Así que pasamos. Bueno, hoy va a estar con nosotros Rocío y le íbamos a preguntar sobre la biblioteca de aula, cómo formar una buena biblioteca de aula. Pero bueno, como no está y estamos nosotros, vamos a hablar y a reflexionar un poco entre nosotros, ¿no? ¿Qué os parece? Lo primero es que Pues muy somos bien. docentes en formación, es decir, cualquier sugerencia la podéis escribir. Si cometemos Redes fallos, aún estamos a tiempo Hombre, de claro, cambiarlos. claro. Pero al final es nuestra experiencia y nuestra opinión de lo que hemos visto en nuestros coles, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y bueno, pues a ver, ¿creéis que es importante tener variedad de géneros en una biblioteca de aula? Me refiero no solo libros de narrativa, tenemos cómics, tenemos álbumes ilustrados. ¿Es importante? Es Yo creo obligatorio. que sí, claro. Es necesario. Y cuando, o sea, porque yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo iba al cole, no teníamos Narrativa mucha y punto. variedad, era casi que solo narrativa. Sí. Por Como, ejemplo- era, claro, como que cuando había un cómic era como que no era leer de verdad. O sea, te ¿Cómo daban no vale? te daban esa Puedes Puedes sensación. leértelo, pero no vale para el examen de lectura. Exactamente. Como que el cómic no se le ha dado nunca el valor que realmente tiene, porque tiene muchísimo valor. Siempre ha estado como súper mal visto dentro Sí. de... O sea, Como sí, no- te divierte, pero no estás leyendo. Yo creo que sí, lo que queremos es motivar a la lectura a los niños. Cuanta más variedad le des, o sea, Ujú. más vas a conseguir que muchos niños se motiven. Porque sí, genial, a mí me gustaban los libros y yo leía, pero si a mis compañeros que le gustaba a lo mejor un cómic le gustaría más, no lo tuvo en ningún momento, pues esa persona al final no se acaba enganchando a la lectura, ¿no? Igual que los temas, si todos los libros son de aventuras y a mí me gusta de deportes, no sé, me estoy inventando. Sí, por Pues, ejemplo, los no. futbolísimos. Claro, esos son son muy de súper moda. famosos. Los futbolísimos les encanta. El Claro, que está, sí. hay que saber gestionar un poquito. Pero O Fieras Fútbol Club, por favor, decidme que leéis esos libros. Los leía. Me encantaban. Vaya, Fan ¿cómo lo esperaba, totalmente. Antonio? Marlon, el 10, Félix, la locomotora. ¡Qué buenos! Pero es que al final todos acabamos leyendo El barco de vapor. Sí, O sea, que la era- colección. A ver, Era que el hay Todos los libro libros obligatorio para el iguales. Kika examen. Superbruja. Hay libros buenos del barco También. de vapor, Sí, pero sí, pues hay solo que se ir daba más eso. allá. Pero hay que ir más más, allá. es que hay más. es Claro, eso. y muchas veces no eran temas que les interesaran a los niños y a las niñas, realmente. Eran como, pues sí, un tema, pues sin Una más. historia. Pero no te estás centrando en los intereses de los lectores. Las lectoras. Eso, por ejemplo, ahora cuando hablemos también de esto de las lecturas obligatorias o no, a mí me parece mejor como dar una lista de... O sea, en el caso de tener que hacer un examen o algo, como dar una lista de libros y que los niños como que elijan dentro de una lista y no darles un libro obligatorio. O que puedan proponer también libros. Al final, Claro. el maestro o la maestra se puede leer un libro infantil Claro. en poco tiempo si un niño te lo propone. O sea, no puedes leerte 30, pero a lo mejor un niño no le gusta ninguno de la lista y te dice, oye, pues puedo leerme este. Claro, Claro. A lo mejor los libros de la lista tampoco son para su nivel y quiere leerse uno para más mayores. claro. O sea, yo tengo una niña en clase de tercero de primaria que se ha leído todos los libros de Harry Potter. Claro. Jo, Y eso no está en una lista de tercero de primaria. Eso tiene nivel ya, ¿eh? Eso es como nivelazo, cuando me dieron a mí nivelazo. Laura Gallego, que dije, bien, o sea, guay, pero Y la no verdad sé. llegó mola también. Sí, pero las crónicas de la torre y en cuarto dices, uff, en primaria. Pero bueno, si le gusta, lo que pasa es que a lo mejor no entiende el significado entero y hay Claro, que pues, pero adaptar bueno, un poquito cada la niño- obra, que para eso estamos. Cada Lo niño a su importante nivel es también. que lea y que se motive. Y si es él solo, pues fíjate, muchísimo mejor. Ojalá. Y eso es lo que decía Elena, que si os parece bien que la forma de evaluar la literatura, la lectura en clase sea un examen de un libro común para todos. Yo no estoy de así acuerdo. Ya solo por la no, primera no. norma que hemos dicho, que cada uno tiene que motivar algo diferente, no puedes hacer un examen del mismo libro para todos. Además que que eso un es examen lo que nos nunca te pasaba motiva. a todos. Tú O sea, en leerte el un instituto. libro, claro. O sea, leerte un libro con la finalidad de hacer un examen es cero motivador. O sea, la cosa de leerse un libro es que es un Y al momento de Disfrutar, disfrute. claro. Claro. Y te lo lees no disfrutando del momento, sino voy a apuntarme a este personaje, voy a apuntarme el nombre de la ciudad Claro, esta porque me lo van a pendiente de todo preguntar. Claro. Al final te hacías hasta resúmenes de los Te lo capítulos estás para el estudiando, examen. sí. O sea, no estabas leyendo el libro. Exacto. Bueno, o ni te lo lees y lo buscas en el rincón del vago también. Que es lo que hacía yo aquí, Irene. sinceramente, ya. Yo solo he hecho eso una vez, ¿eh? Yo siempre me lo Yo leo. todas. Yo no Ah, no leía puede todo. ser. Pero porque Se me ha caído y- me mandaron a Se me ha leer caído, la sí. primera parte del Estabas Quijote. aquí. La primera... Estabas Elena, aquí. tú eres Elena, la hija estabas del aquí grupo. y ahora estás aquí. Madre mía.
¿Y de qué forma evaluaríais vosotros en clase? Pues mira, una cosa que hago yo, que hace el colegio en general donde estaba yo de prácticas, era que cada uno podía leerse X libros, daba igual el número. Bueno, intentábamos siempre que hubiera un mínimo de 3, ¿vale? Por trimestre, porque eso les costaba mucho, independientemente del largo que tuviesen. Y yo les di, por ejemplo, unos 12 libros, y hablando de Gloria Fuertes, les di un álbum ilustrado de poemas de Gloria Fuertes, les di varios cómics, unos libros de arte, de cómo se construían las catedrales, muy visuales. Es un álbum ilustrado de, a lo mejor, que es un arco de medio punto, dice cómo lo hacían. Y era muy curioso porque como no tiene cemento, va por peso, los alumnos luego intentaban con piedras intentar hacerlo y decir, Dios, esto es súper difícil. Pero claro, se interesaban por algo y luego lo buscaban y decían, oye, ¿cómo se hace esto? Se lo ha leído, seguro, porque se está interesando. Entonces lo que hacía era una ficha que me contasen quién era el autor, para que se acordasen, y que les recomendaran a otras personas en una hoja por qué se tienen que leer el libro que les ha gustado. Y lo poníamos todo en unas fichas por el pasillo que hacían como una especie de gusanos, son circulares, y entonces daban la vuelta a las paredes y ahora bajan por las escaleras hasta el primer piso y mientras suben pues dicen, mira, a lo mejor ves Gloria Fuertes y sigues pasando, Gloria Fuertes, y dices, joder, pues ¿cuántos se han leído Gloria Fuertes? Y lees el porqué. Y dices, pues mira, pues me lo voy a leer. Qué guay. Entonces, claro, y apuntas tú cuántas veces se han leído cuántos libros. Está muy bien. Chulo. Yo en mi cole, como eran de primero de primaria, lo que tenían que hacer era un dibujo sobre el libro que se habían leído y a lo mejor poner el nombre del personaje que más les había gustado. Que era una tontería, pero ellos hacer un dibujo les gusta muchísimo más que hacerte un resumen. Sí. Y siendo de primero, pues leen un cuentecito, hacen un dibujo y ellos están contentos porque solo tenían que hacer eso. O sea, era leer un cuento y disfrutarlo porque solo tengo que hacer un dibujo, no tengo que hacer un examen ni me van a hacer preguntas que me ponen nervioso y que tengo que estar pendiente. Entonces estaba muy chulo. Yo hice un club de lectura. En mi colegio se trabaja por trabajo cooperativo. Entonces a cada grupo les di una fundita con una hoja que pone club de lectura y una lista de los libros y los nombres de cada miembro del equipo que iban anotando los libros que se leían. Y también además pegué en la pared una cartulina gigante con los nombres de todos los libros. O sea, si alguno no estaba anotado porque era nuevo, porque los libros los traían los alumnos y las alumnas, lo anotaban y llevé gomets de caritas, de emojis, que pues una roja que no le gustaba, una verde que sí le gustaba, una dorada que era genial, y ahí pues los libros que se iban leyendo iban poniendo un gomet. Y así pues los otros niños y las niñas veían qué libro les había gustado a sus compañeros y pues lo cogían. Y la verdad funcionaba bien. Qué guay. ¿Y qué os parece si hablamos un poco sobre distintos libros? Álbumes ilustrados tenemos por aquí. Tenemos a Irene Tremiño, que es experta en álbumes ilustrados. Bueno, pues sí, o sea, en los últimos años los álbumes ilustrados han vuelto muy famosos, pero están desde hace mucho tiempo, lo hemos estudiado. Y la verdad es que son un recurso súper chulo para utilizar en clase, pero no solo con los más pequeños, porque normalmente se piensa álbum ilustrado infantil, ¿no? Porque es muy visual, muchos dibujos, pero hay álbumes ilustrados hasta para adultos. Entonces es muy cercano a ellos, por eso, porque hay muchos dibujos, pero al mismo tiempo es una lectura como un libro más, ¿no? Y bueno, pues actualmente en España hay muchos autores españoles, como ya ha dicho Irene en la noticia, que están haciendo álbumes ilustrados y hay de muchos temas. Entonces surge una pregunta que yo os quiero hacer, que es si al elegir un álbum ilustrado, ¿creéis que es más importante el hecho de leer de la literatura, la calidad del álbum ilustrado o tratar un tema en concreto? Porque está muy de moda lo de, no, voy a coger este libro porque trata la diversidad, ¿no? Que es lo que se suele hacer en las aulas. ¿Qué pensáis? Yo me guío por eso, por el tema, la verdad. O sea, obviamente que como esté ilustrado, el ilustrador, la ilustradora, el escritor, la escritora me llama la atención, pero sí me guío más por el tema. A mí me gusta también mucho la idea de trabajar un tema a raíz de un álbum ilustrado, porque da ese pie o el poder contarlo con los alumnos en clase y después debatir, comentarlo con todos y, no sé, abre muchas puertas a ver las opiniones, si hay algún conflicto dentro del aula, a poder solucionarlo. Sí, adecuado a lo mejor poner esto porque había un problema, ¿no? Y justo en la biblioteca aparece un libro sobre convivencia, ¿no? Nuevo. No, sí, puede ser. Hay que estar preparado para todo aquí. Claro. No, pero eso está chulo. A ver, por ejemplo, el Día de la Mujer y el Día de los Enamorados, nosotros en el cole lo hicimos todo con álbumes ilustrados y a partir de eso. O sea, que es un recurso que se puede utilizar de muchas maneras, porque puede estar en la biblioteca como una lectura más o como para introducir un tema que queremos trabajar con los niños. Yo pienso que está muy bien la idea de tener un libro para un álbum ilustrado para trabajar un tema, pero sí que es cierto que también muchas veces nos centramos en eso y sí que recuerdo un profesor en primero de lengua castellana que nos decía, bueno, básicamente que nos centramos mucho en buscar libros, álbumes ilustrados que trabajen un tema en concreto y muchas veces nos olvidamos de
simplemente coger este libro para disfrutar. Porque me gusta, porque me hace reír, porque tal. Entonces los niños quizá les ponemos demasiado la presión de tiene que ser un libro que trabaje algo y al final simplemente buscas pues disfrutar de la lectura. Que si trabaja algo de manera transversal, pues genial. Pero bueno, Sí, pero que bueno, al final yo creo que disfrutar- lo del tema ha estado siempre, toda la vida, y en la literatura más clásica. Por ejemplo, podemos Sí. tener el Conde Lucanor, que son historias en las que se muestran defectos o algunos Sí. valores, hay una moraleja, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor también con los álbumes ilustrados como que da mucho pie a ver las imágenes, a Sí, narrar, claro. a que imagine. Sí, pero es lo que dice Irene, o sea, tener esas dos opciones, ¿no? Nosotros Claro. tener Eso álbumes es. para trabajar ciertas cosas, pero también que sea un recurso más para que ellos disfruten de la lectura. Ujú. Bueno, pues da mucho juego. algunos de los más famosos de álbumes ilustrados que recomendamos son, por ejemplo, Superhéroes de Roberto Aliaga, que este en concreto, por ejemplo, son niños que cada uno tiene una discapacidad o alguna dificultad, entonces se convierten en superhéroes, cada uno tiene su superpoder. Y eso se trabaja muchísimo en los coles, está súper chulo. Luego Frederick, que es súper conocido. Sí. Bueno, y hay un montón de temas sobre amor, el Adivina cuánto te quiero, que son dos liebres, una mamá y una nena, de intertextualidad, que está muy chulo porque hace referencia a otros clásicos de literatura clásica, a lo mejor te sale Frankenstein y demás, que al final te sirve para que ellos también vean referentes de la historia en álbumes actuales, ¿no? Y bueno, ¿alguno que vosotros tengáis como favorito que queráis recomendar? Yo aquí he visto, bueno, que está a punto el de Para trabajar las emociones, el de Fernando Furioso. Y yo ese libro lo tuve que, bueno, ese álbum lo tuve que leer y demás porque hice un trabajo, un bibliotrailer. Y la verdad que me gustó bastante porque ves la evolución de un niño que, pues, completamente es un poco enfática, decirlo de alguna manera. Y hacer el bibliotrailer como que te impacta y yo creo que si eso se lo pones a un niño al final, dices, uy, igual me interesa leerme este libro, a ver qué tal. Entonces, yo creo que es interesante ese cuento. Y bueno, Irene Irepo nos ha traído libros sobre igualdad, ¿no? Sí, bueno, Estereotipos. en realidad son casi todos sobre mujeres importantes de la historia. O sea, tenemos el de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. ¿Lo quieres enseñar, Antonio? Venga, becario. Antonio lo va a Que enseñar. se ha puesto muy, muy de moda, todo el mundo lo conoce. Y nos habla de mujeres importantes de la historia. Pues eso, para dar visibilidad a la visibilidad que no hemos tenido durante muchos años de la historia. Luego El futuro es femenino, que es muy guay porque tiene, o sea, son varias escritoras y varias ilustradoras también. Españolas todas. Españolas todas, efectivamente. Una de ellas se llama Ana Santos, como una compañera nuestra. Y pues viene Que no una... ha querido venir al programa. Es verdad. Ana, muy mal. ¿Ah, sí? Bueno, dices? sí, Le, lo he dicho hemos invitado. le hemos dicho que viniera y ha dicho, no, pues es el momento de venir. Ana, te comunico que estoy enfadado. Sí, yo también, o sea, no me lo esperaba de ti. Y viene una historia y cada historia viene con su correspondiente ilustración. Es muy guay. Luego tengo también aquí Historia ilustrada de la teoría feminista, que son los apuntes que tomó una mujer en un curso de feminismo en la Complutense, y pues luego lo editó porque estaba muy guay, a sus compañeras les gustó mucho y la verdad es que es muy guay. Es un poco lioso, pero está muy bien. Es más para adultos. Sí, no, ese es para adultos. Sí que tomaba apuntes a mano y además muy bonitos. Este no lo tomaba con la aplicación. Mira, enséñalo, Antonio. Ahora te sigue, venga. Está muy guay. Todos. Bueno, muy bien. Bueno, y esto ya es la colección pequeña y grande, que también se ha puesto muy de moda últimamente. Bueno, yo lo he visto en muchas librerías. Y pues también nos habla de mujeres importantes de la historia. Lo que pasa es que están escritos en verso, son muy guays, y todo son imágenes. O sea, el texto es una pequeña parte. Y es poesía, en realidad, y es muy bonito. Qué bueno. O sea, bueno, este está en blanco y negro porque pues lo decidieron hacer en blanco y negro. Gloria Fuertes, cada uno también de una autora y de una ilustradora diferente, ¿vale? Es muy guay. Y tienen pues de un montón, también tienen de Coco Chanel, de Ada Lovelace, no sé, de muchas mujeres. Y ya está. Qué guay. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de recursos. Bueno, y el programa que dedicamos al 8 de marzo, tuvimos preparados una serie de recursos muy guays que no nos dio tiempo a comentar. Y hoy es el momento, ¿verdad, Irene? ¿Qué Sí. tenemos por ahí? Bueno, pues estos recursos son de la mujer, para trabajar mujeres
de la historia y, por ejemplo, los que nosotros cogimos que nos parecían más interesantes fueron los juegos de mesa, porque son algo que podemos meter en el aula, que a los niños les motiva muchísimo, porque es un juego. Y en este caso había uno que se llama Históricas y Mujeres en la Ciencia, que son juegos de cartas con ilustraciones de mujeres. Y entonces eso, cuentan un poco la historia, y son juegos de cartas que ellos están jugando, pero al mismo tiempo están viendo mujeres de la historia que han sido importantes. Luego está también Feminismos Reunidos, que me hace mucha gracia, que son como el trivia clásico, pero todos son preguntas relacionadas con la lucha feminista a lo largo de la historia. Y por último, el quién es ella, que es un quién es quién, pero con mujeres de la historia. Qué guay. Y bueno, tenemos otros recursos digitales, ¿no? Que ya no son de la mujer. Bueno, el primero de ellos está recién salido del horno. No sé si habéis escuchado la última semana que ha salido una nueva plataforma que se llama Biúnicos. Y es una nueva plataforma que tiene un parecido a Google Classroom. Habéis trabajado con ella, ¿no? Entonces está hecha también como red de información para docentes y para alumnos. Y es como una web donde se cuelgan todos los materiales y aparte tú como docente puedes crear un aula virtual y pues solicitar tareas, colgar materiales de todo tipo, como puede ser vídeo, apuntes y luego llevar todo un seguimiento. Así que está recién sacada. El 4 de abril se estrenó, es decir, yo estuve viendo el directo en YouTube, se estuvo presentando y tiene muy buena pinta y pues recomendamos que le echen un vistazo. Sí, bueno, también viene otro recurso que se llama Scratch, que a lo mejor algunos ya lo conocéis, ¿vale? Es una herramienta también de edición digital que te permite animar ciertos diálogos sobre algunas imágenes, ¿vale? Y eso ya estaba, lo que pasa es que ahora han sacado una nueva versión en la que podemos hacer todo esto desde nuestra tablet, por ejemplo aquí Antonio podría hacerlo, o incluso desde el móvil. De manera que si estás intentando explicar algo en clase y ves que puedes hacer una foto con todos los permisos de los padres de los derechos firmados, puedes hacerles las fotos a los chicos y animar que aparezcan algunos diálogos de, pues, hice una pregunta y sale como un bocadillo con la pregunta que tú hayas escrito previamente. Y entonces puedes hacer incluso como una especie de secuenciación de imágenes que podrías incluso hacer un cómic de la clase en el momento con el móvil. Claro, entonces eso también pues puede ser divertido, porque además están ellos, les interesa. Es que es programar, es decir, a veces la palabra programación nos asusta porque dices tú, suena a que tengo que teclear mucho, pero no, con esta herramienta es muy sencillo y como dice Dani, pues puedes introducir cualquier tema de una manera fantástica. Claro. Nosotros en la feria de Sigmo estuvimos programando un robot y nos lo pasamos súper bien, porque era intentar una y otra vez cómo se movía el robot que cogiera una cosa, y si nosotros no lo pasamos bien con 20 años, pues los niños con 10... ¿Y nos salió? Sí, bueno, sí. Oye, rescatamos al marciano, ¿es? Bueno, y por último, la página web. Bueno, MIAC, que es Maestros Innovadores, Alumnos Competentes, que es una página web que pretende conectar a los docentes con ganas de hacer un cambio en la educación. Y bueno, pues en ella... como futuros docentes podemos leer noticias, artículos, recursos sobre nuevas metodologías, al final estar al día de todo lo que es innovación educativa para poder aplicarlo en las aulas. Y bueno, es una página muy interesante que también no sirve solo para los que ya son docentes, sino para nosotros como formadores, o sea, como estudiantes, para nuestros trabajos, nuestros TFGs y demás. La recomendamos. Claro, también para sacar información de ahí, ¿no? No solo tirar de Wikipedia. Claro, hemos hecho el TFG con la Wikipedia. No, solo. No. Que eso es mentira. Elena, estabas aquí, antes aquí y ahora aquí. ¡Elenita! No, por favor. Pues nada, o sea, muy bien. Tenemos un montón aquí de cosas. ¿Sabes? Podríamos ponerlo en escrito. Sí, porque a lo mejor aquí, cuando hablamos, no lo pillan cómo se escribe. Claro, imagino que no escucháis el programa tomando notas. Luego, sí. Claro. Entonces luego en la descripción, por ejemplo, de Instagram podemos hacer la lista. Venga, ¿vale? Apunto. Y algún álbum ilustrado también. Vale, perfecto. Sí, venga. Lo veo. Pues creo que vamos a llegar ya al final del programa. Sí. Bueno, hemos llegado al final del penúltimo programa de La Voz Docente. ¿Qué os ha parecido? Diferente, ha salido entretenido, sí, ha salido interesante. Y además, diverso. Ha sido un programa que teníamos muchas ganas de hacer porque siempre se nos quedan los recursos ahí colgados. Sí.
y hemos tenido aquí nuestro espacio para... Nos ha sobrado tiempo. Y nos ha sobrado tiempo. Estamos haciendo Nunca la he visto. despedida tranquilamente. Nunca he Por hecho fin, una ¿eh? despedida tranquila. Así que tenemos tiempo para agradecer a nuestra técnico. Tenemos tiempo para deciros... Saludar a Javi. Saludar a Saludar a Javi. Javi que no ha venido. Que Yo no has quiero- venido, Javi. Pero no pasa nada, te perdonamos. A decirle a Rocío otra vez que se mejore. Ujú. Y a que nos sigáis en nuestras redes sociales. @lavozdocenteua en Twitter. @lavozDocente en Instagram. Y La Voz Docente UA Ua. en Facebook. Y nada, nos vemos en el siguiente programa que ya No, será el... Yo quiero concluir diciendo con lo mismo que he empezado, que aceptamos críticas. Exacto. Aceptamos críticas y que toda la información que queréis aportar al programa Estamos con abiertos. las manos Abiertos. abiertas. Y nada, y esperemos que paséis unas buenas vacaciones, porque ahora ya nos vamos Sí, de ya vacaciones. está, ¿Hasta nos cuándo? vamos. Hasta el, Hasta el 6, creo. hasta el 6, Sí, pero hasta el el 6. próximo programa ya es entrado mayo, bien entrado. Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Destino yo la voz.